Os voy a explicar unos ejercicios que os pueden ayudar a combatir el bruxismo. Para empezar, vamos a realizar movimientos de la mandíbula, como por ejemplo este movimiento. Se trata de llevar la mandíbula hacia los lados, no es toda la cabeza, solo la mandíbula. Así. El siguiente ejercicio consistirá en llevar la mandíbula hacia adelante. Me voy a poner de lado porque así lo veis bien. Es llevar la mandíbula hacia adelante. No es toda la cabeza, es ese movimiento, ¿vale? Para continuar, vamos a realizar técnicas de relajación de la musculatura. Los músculos de cierre superficiales son el masetero, que está aquí, y el temporal. Entonces, para el masetero podemos realizar pases a este nivel. Va a doler un poquito, pero podemos apretar. O también podemos apretar los dos a la vez, dejando la boca sin tensión. Vale. Para el temporal, que lo encontramos en esta zona de aquí, podemos realizar movimientos circulares encima de las orejas. O también lo podemos realizar encima de las sienes. Y también para ayudar a relajar la mandíbula es importante relajar la musculatura cervical. Para ello podemos realizar estiramientos como el del trapecio, bajamos un poquito el hombro y giramos el cuello, y ahí notamos estiramiento en esta zona de aquí. Y también un músculo muy importante que es el esternocleidomastoideo, que lo encontramos aquí. Para ello ponemos la mano en la clavícula y miramos hacia la otra dirección. Notaremos el estiramiento en esta zona de aquí. Y estos son algunos de los ejercicios que nos pueden ayudar a bajar el tono muscular para combatir el bruxismo.